Adelante, Iván. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saludamos Paco Madera, Wilmer Palomares e Iván Chaires. Somos miembros de AMES, que es la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. Gracias por acompañarnos en un programa más de Charlas con Sentido. Les recuerdo que en esta charla con sentido ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat de Facebook para que podamos elaborárselas al maestro Wilmer Palomares, a quien voy a presentar en un momento, y para que él responda a esas preguntas, esos cuestionamientos. Bueno, voy a presentar a Wilmer. Su nombre es Wilmer Palomares Potes. Él es logoterapeuta colombiano, es psicólogo con formación en análisis existencial y logoterapia. También tiene una formación en neurociencia estructural y funcional. Es magíster en psicología clínica. Es psicoterapeuta humanista existencial. Es docente en programas de posgrado. Es director del Instituto Logos. Es un instituto de formación existencial logoterapéutica en Colombia y a nivel internacional también. Y es miembro de la directiva de AMES, la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. El tema que hoy se pondrá sobre la mesa, el tema sobre el cual charlaremos el día de hoy, se titula Inteligencia Espiritual. Bienvenido, maestro Wilmer. Iván, buenas noches. Paco, también buenas noches para ti. Un saludo muy especial a toda la audiencia que en este momento ya está conectada con nosotros en este espacio tan interesante de charlas con sentido. Un aporte que se realiza desde AMES, también con el apoyo de todo el equipo también de ALTA, allá en Zacatecas, en México. Así que un saludo muy especial a todos los compañeros, a todos los amigos mexicanos y a todos aquellos que de diferentes partes de Latinoamérica y quizás de otras partes del mundo puedan estar conectados en este momento con nosotros o que quizás verán el video posteriormente. Un gran abrazo para todos. Hola Paco, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este conversatorio y en este tema tan apasionante de inteligencia espiritual. Hola Iván, muy buenas noches. Hola maestro Wilmer, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Charlas con Sentido y pues un gusto poder compartir contigo este espacio. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con el tema. Maestro, por favor, explíquenos qué es esto de inteligencia espiritual. Ok, Iván, muchas gracias. Pues mira, hoy en día este tema de la inteligencia quizás ronda en muchos escenarios, ¿no? Por ejemplo, en estos temas de la tecnología, de los cuales estamos haciendo uso en este momento, es muy común el concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Y lo vivimos a diario, ¿no? Por ejemplo, cuando buscamos en nuestros celulares algo, o sea, algún producto, de repente empiezan a llegarnos cualquier cantidad de información a nuestro correo electrónico, a nuestras redes sociales, y ahí está la inteligencia artificial haciendo lo suyo. Pero también es un concepto que se maneja en otros escenarios y no es un concepto, pues tampoco reciente, por supuesto. Quizás el ser humano desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, viene pensándose qué es esto de la inteligencia, ¿sí? Y por supuesto ha habido diferentes conceptos y diferentes desarrollos de diferentes ciencias también del saber humano y bueno, pues podemos decir varias cosas. Por ejemplo, los griegos tenían un concepto de inteligencia que recibe por nombre el término nous. Y para los griegos el nous era, podríamos decir como la mente, pero no en términos tan psicológicos como hoy en día, sino como aquellos fenómenos que eran también exclusivamente humanos. Es decir, que para los griegos el nous era todos aquellos fenómenos
que eran característicos de nosotros los seres humanos, aquello que nos diferenciaba también entonces de los otros seres vivos. Y de allí que surge ese término que es muy común para los que somos afines a la logoterapia, que es el término noético, ¿verdad? Entonces, lo noético hace referencia a esas facultades o esas capacidades que son específicamente humanas. Así que cuando hablamos de nous, de inteligencia, y hablamos de espíritu, desde esta perspectiva estamos casi que hablando de lo mismo y podría resultar un poco redundante, ¿sí?, hablar de inteligencia espiritual, porque la inteligencia desde este concepto es ya un fenómeno de la espiritualidad humana, ¿verdad? Pero hemos querido nombrarlo así para poderlo como separar de aquellas otras formas de inteligencia que también son muy comunes en nuestra época. Sabemos, los que somos psicólogos y estamos cercanos a esta área del conocimiento, que la psicología durante varios siglos ha hecho grandes aportes a este concepto de inteligencia. Bueno, ya varias décadas atrás, los aportes de Binet para el desarrollo de la inteligencia, sobre todo en términos del coeficiente intelectual, que es el que, digamos, gobernó durante muchas décadas el concepto de inteligencia, ¿no? Sabemos que durante muchas décadas la inteligencia estaba reducida a esto del cociente intelectual, ¿verdad? Es decir, las habilidades lógico-matemáticas, por ejemplo, eran consideradas como el criterio para evaluar la inteligencia. Y aquellos que no poseyeran habilidades en esta área, pues se consideraban personas menos inteligentes. Posteriormente, pues vinieron otros desarrollos, ¿no? Los aportes de Sullivan, bueno, y una gran cantidad de personas que han aportado a ello, y no es el propósito hoy tampoco hacer historia acerca del término, pero solo para contextualizarnos un poco, ¿no? Posteriormente están los aportes también de Gardner, bueno, en fin, de las inteligencias múltiples, que fue un gran aporte para la psicología y para la comprensión de lo humano. Hoy sabemos que es tan inteligente Messi como Stephen Hawking, ¿sí? O como Andrew Ryu, ese violinista que me encanta tanto, porque estamos hablando de diferentes inteligencias, ¿sí? Diferentes inteligencias, y ese ha sido uno de los grandes aportes pues, de este siglo con respecto a este tema. Hoy el mundo de las inteligencias se ha ampliado mucho, ¿no? Anteriormente se hablaba de 7, luego de 8, luego por ahí sumaron una más, la 9ª, de la inteligencia existencial, por ejemplo. Entonces ya hoy hablamos de diferentes tipos de inteligencia, ¿sí? Ya sabemos, ¿no? Algunos estamos cercanos a esta área, sabemos la inteligencia corporal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la inteligencia musical, lingüística, lógico-matemática, en fin, pero también la inteligencia emocional, por ejemplo, que es uno de los aportes no tan nuevos, pues ya quizás casi más de medio siglo, ¿sí? Pero incorporado a todo este clúster de diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Quizás una de las últimas, la inteligencia existencial, que hace referencia a esa capacidad del ser humano de preguntarse por la vida, por el sentido de la vida misma, una inteligencia que es muy afín, ¿no?, a todos los que hacemos parte de los enfoques existenciales en psicología. Pero también está la inteligencia colaborativa, por ejemplo, esa inteligencia de la cual se habla hoy mucho en las empresas, ¿sí? En fin, pero vamos a hablar de inteligencia espiritual, pero quería hacer ese contexto de por qué es importante abordarlo como inteligencia espiritual. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos refiriéndonos a esa inteligencia que bien podríamos decir conecta con las demás inteligencias que hemos mencionado, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia lingüística, como esas habilidades, esa capacidad de acercarnos al lenguaje, de construir mundo a través del lenguaje, es también un fenómeno espiritual, ¿sí? Hoy en día hablamos también, por ejemplo, de inteligencia creativa, como un tipo de inteligencia, ¿sí?
pero esa creatividad es también un fenómeno de la espiritualidad humana, ¿sí? Porque si nosotros nos comparamos con otras especies como los animales, pues obviamente hay unas diferencias gigantescas en cuanto a esto de la creatividad. Basta mirar nuestro mundo alrededor, basta mirar la tecnología, basta mirar todo lo que hemos creado como humanidad para darnos cuenta que la creatividad es una característica muy, muy nuestra, ¿sí? Entonces, si nos remitimos al concepto que daba hace un momento de nous, donde nous para los griegos hacía referencia a todos los fenómenos exclusivamente humanos, a todos los fenómenos distintivamente humanos, pues esa inteligencia creativa es también, podríamos decirlo así, una expresión de esa inteligencia espiritual. Y si abordamos, por ejemplo, la inteligencia musical, ¿sí? Es también una expresión del espíritu humano. Los animales, algunos hacen algunos ruiditos que nos pueden parecer muy, muy bonitos, ¿no? Los pájaros pueden cantar y quizás hacen unos silbidos agradables, pero no es comparable con la construcción de melodía que hace el ser humano, ¿no? Con poder estructurar a través de notas, incluso a través de un lenguaje musical como la partitura, y crear obras tras obras tras obras, porque con 7 notas y con todas las derivaciones de esas 7 notas y con todo lo que se puede hacer en una partitura, entonces tenemos N posibilidades de crear música, ¿verdad? Música viene de musa. Musa es también como espíritu, ¿no? Entonces podemos decir que la música es también un lenguaje espiritual, ¿verdad? Entonces la inteligencia espiritual es desde mi concepto personal, esa inteligencia de la cual también pueden emanar o desplegarse esta otra cantidad de inteligencias en las que hemos hecho referencia. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia emocional, como esa capacidad también de conocer nuestro mundo emocional y nuestros sentimientos, esa capacidad de poder gestionar nuestras emociones, hacernos cargos de ella y hacernos responsables también de ella, pues es también una facultad del espíritu, ¿sí? Esa capacidad del espíritu humano de poder tomar distancia y poder observarnos en nuestros momentos emocionales, en las causas que generan todas nuestras emociones, es también un fenómeno espiritual. Así que la inteligencia emocional es también una forma desplegada, por decirlo de esta manera, de la inteligencia espiritual. Entonces, cuando hablamos de inteligencia espiritual, desde mi concepto profesional, estamos hablando de esa inteligencia que tan humana, tan propia de nosotros, tan exclusiva del ser humano, de la cual pueden emerger como si fuesen ramas, por llamarlo de esta manera, como si fueran vástagos que se expresan de diferente manera, ¿no? Las demás inteligencias que hasta el día de hoy conocemos y que posiblemente falten algunas por conocer y no seamos tan conscientes de ella, y quizás en años posteriores estemos hablando de otras inteligencias más que surgen de este tronco que hoy estamos llamando inteligencia espiritual. Entonces, quisiera entender, maestro, con esto que nos acabas de platicar, que pudiéramos decir que la inteligencia espiritual es la que contiene las otras inteligencias. O sea, a partir de que tenemos esta inteligencia espiritual, podemos nosotros como seres humanos poder gestionar una diversidad de inteligencias, pero todas ellas emanarían de esta misma posibilidad. Sí, como fenómeno de lo humano, ¿verdad? Como expresión de las posibilidades humanas. Quiero aclarar que no estoy diciendo que al tener este centro de la inteligencia espiritual, entonces estamos en capacidad todos nosotros de desarrollar todas estas inteligencias que hemos nombrado. No necesariamente significa eso, ¿verdad? Es decir, porque en esto del desarrollo de las diferentes inteligencias también median otros factores. Por ejemplo, hay aspectos genéticos que favorecen, por supuesto, el que una inteligencia como la musical o la corporal se desarrolle más
fácilmente en un individuo que en otro. Entonces, hay un aspecto genético que va a condicionar de alguna manera, ¿sí? Pero también hay aspectos ambientales, sociales. Hay unos condicionamientos del entorno que favorecen o desfavorecen el despliegue de una de estas inteligencias, ¿sí? Es como cuando sembramos algo, ¿sí? Cualquier tipo de semilla, y hay condiciones en la tierra que favorecen en que la semilla pueda potenciar todo eso que lleva adentro y expresarse, ya sea en un árbol más grande que el árbol que está contiguo o enseguida, o que los frutos sean más numerosos o más grandes, porque hay condiciones, ¿sí? Por ejemplo, un terreno con un nivel adecuado de nitrógeno, pues puede dar mejor fruto que un terreno donde se siembra algo con un nivel diferente de nitrógeno. Entonces, las condiciones sociales, las condiciones ambientales, la nutrición misma, por ejemplo, ¿verdad? Las condiciones escolares, son condiciones que entran a mediar en el despliegue, en el desarrollo, por supuesto, de cualquiera de estas inteligencias que hemos nombrado. Quizás hay algunas que son más factibles de poder desarrollar si no están tan desarrolladas, pero hay otras que quizás difícilmente se podrán desarrollar más cuando las condiciones no han sido las apropiadas. No sé si respondo a tu pregunta, Paco. Sí, me queda un poquito más claro que es como es una posibilidad, es una potencialidad, más que algo que esté dado por hecho, pero que nos abre para que no nos ubiquemos, como bien lo decías tú, a un solo tipo de inteligencia, ¿no? Que tal vez la inteligencia, incluso muchos de ustedes así lo manejan, es la lógico-matemática, ¿no? Y decíamos, ese es el que es inteligente. Y entonces, todas estas comparten, como tú nos comentas, esta raíz común que es el nous del ser humano o la parte espiritual del ser humano, y cómo al ser una posibilidad y una potencialidad, cabe la posibilidad, valga la redundancia, de que trabajemos en ellas y las podamos desarrollar. No sé si haya algo que tú nos puedas compartir para que podamos desarrollar de una manera mejor la inteligencia o las inteligencias. Sí, como te decía hace un momento, quizás hay algunas inteligencias que podamos desarrollar en esta altura de nuestra vida mejor que otras, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de inteligencia colaborativa, una inteligencia que tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo en equipo, con considerar al otro, con legitimar al otro, con validar el aporte del otro. Digamos que esas pueden ser inteligencias que puedan ser susceptibles de ser trabajadas, de ser abordadas, de ser un poco desplegadas, ¿sí? Por el trabajo consciente que podamos hacer. Sin embargo, hay otras que es posible que tengan una gran limitación, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una inteligencia como la lógico-matemática, pues también sabemos que hay condiciones de la infancia, ¿sí? De todo tipo que favorecen el que se desarrolle esta inteligencia. Y que si durante el transcurso de la vida esta inteligencia no fue la más desarrollada, entonces no podemos decir que va a ser fácil en una edad madura, por ejemplo, darle desarrollo a esta inteligencia. Es posible que podamos mejorar un poco, ¿verdad? En esas capacidades, en esas facultades, pero por supuesto no es lo mismo porque estamos hablando de desarrollo, de procesos de desarrollo de las diferentes inteligencias. Algunas podremos trabajarlas mejor que otras en ese sentido. Ahora, hay algo muy importante en este asunto también de la inteligencia espiritual y tiene que ver con los niveles que Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, proponía acerca de lo humano, ¿sí? Para Frankl, habían tres dimensiones de lo humano, ¿sí? O tres niveles. En algunos textos lo llama también capas, ¿sí? Entonces hablaba de una capa biológica u orgánica, una capa psicológica o psicosocial y una capa, un centro
que llamaba un centro espiritual o un centro noético, también como lo hemos hablado hace un momento, ¿sí? Estas capas o estos niveles los podríamos explicar de la siguiente manera. El nivel más básico, que es el nivel orgánico, el nivel donde se desarrolla la vida reproductiva, la vida orgánica, la experiencia bioquímica o el fenómeno bioquímico, es un nivel que compartimos con los animales, con las plantas. Cuando pasamos al nivel de lo psíquico, ¿sí? Es un nivel que solo compartimos con los animales, no lo compartimos con las plantas. Digamos. Las plantas quedan en el primer nivel de la vida, digamos, meramente orgánica, ¿sí? Y cuando pasamos a este tercer nivel de la vida espiritual, es un nivel que es competencia solo del ser humano. Ahí no llega ni la planta ni el animal. Estamos hablando de lo espiritual como los fenómenos exclusivamente humanos. Hablamos de lo espiritual como lo distintivo en el ser humano. O como dice algún autor por ahí, cuando hablamos de lo espiritual estamos hablando de lo humano que hay de humano en los humanos, ¿sí? Aquello que es específico, ¿verdad? Entonces la inteligencia espiritual la estamos abordando como aquel fenómeno que es específicamente humano, del cual emergen las potencialidades, y yo te agradezco, Paco, por haber usado esa palabra, porque creo que es una palabra que aclara mucho más. Es la inteligencia que posibilita, ¿sí? Posibilita el desarrollo o el despliegue de esas otras inteligencias, de esas otras potencialidades. Pero también para que esta inteligencia digamos, se pueda desplegar mucho más, creo que hay tres elementos que cobran vital importancia, ¿sí? Y uno de ellos es el despliegue de la libertad personal. Cuando hablamos de lo espiritual en el ser humano y cuando hablamos también de inteligencia espiritual, estamos hablando por lo menos de tres fenómenos importantes. Uno, la libertad, ¿sí? Dos, la capacidad de respuesta del ser humano, no de reacción, sino de respuesta. Y número tres, la capacidad del ser humano de conectarse con valores incluso de tipo espiritual, ¿sí? La intelectualidad es un valor espiritual captado por el ser humano. El ser humano es el ser que se hace preguntas. El ser humano es el ser que se hace esa pregunta que da origen a todas las ciencias. ¿Por qué algo es cuando podría no ser, por ejemplo? ¿Cierto? Somos nosotros los que nos preguntamos eso. Pues hasta donde sabemos, el animal no se hace esas preguntas, ¿no? Y si se las hacen, pues parece que no hacen nada por investigar, ¿no? Pero nosotros nos hacemos esa pregunta porque captamos un valor llamado intelectualidad. Y ese valor nos atrae, nos conectamos con él y hace entonces que querramos saber las respuestas. ¿Por qué el cielo es azul cuando podría ser rojo, por ejemplo? ¿Sí? Por qué el agua es de esta manera y no de otra? Entonces entramos a descubrir esas respuestas. Eso, por ejemplo, es un fenómeno de la espiritualidad humana, ¿verdad? Entonces, he mencionado tres cosas que quiero desarrollar en el transcurso también de la charla, y es que la inteligencia espiritual tiene que ver con el despliegue de la libertad personal, con la capacidad de una respuesta consciente, y número tres, con la posibilidad o la capacidad de conectarnos con valores superiores. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de capacidad, ¿sí? Toda inteligencia es una capacidad, es una facultad. Así que cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando de la capacidad de despliegue de libertad, de respuesta consciente y de conexión con valores. Me gustaría hacerte dos preguntas que aquí ya nos están haciendo llegar las personas que nos están viendo desde Facebook, y creo que probablemente las vas a responder con lo que me acabas de decir. María Elena Suárez nos pregunta, ¿la inteligencia espiritual requiere de un nivel de conciencia para ser reconocida? Y también nos preguntan, Sujei Sánchez, ¿existe alguna prueba para medir la inteligencia espiritual? Así como hay algo para lo lógico, matemático, musical, emocional. ¿Necesariamente la inteligencia emocional está relacionada con la inteligencia interpersonal, intrapersonal y emocional? ¿Y cómo fomentar? Déjame ver, te encuentro esta. Bueno, Paco, pero ya me has hecho varias. Vamos por partes porque de pronto no recuerdo todas.
La primera tiene que ver si la inteligencia espiritual tiene que ver con el nivel de conciencia, fue que entendí, ¿verdad? Sí, sí, no que la capacidad de la inteligencia espiritual esté condicionada por el nivel de conciencia. No es que la capacidad esté condicionada por el nivel de conciencia, pero el despliegue de esa inteligencia espiritual sí está condicionada por el nivel de conciencia. Es decir, la capacidad no, pero el despliegue de la misma sí. Es como si tenemos un carro con un motor de, no sé, 300 caballos de fuerza. Los caballos de fuerza están ahí disponibles, ¿sí? Pero que encendamos el motor es otra cosa y lo pongamos en marcha. Entonces, tiene que ver, el nivel de conciencia tiene que ver con la capacidad perdón, no con la capacidad, con el despliegue de esa potencialidad. A mayor nivel de conciencia, muy seguramente mayor expresión de esa inteligencia espiritual. Esta es número uno. ¿Cuál es la otra? Muchas gracias. Bueno, esta me la había brincado. María Sanz, ¿cómo trabajarlas para reconocerla o cómo despierto mi inteligencia espiritual? Ok. Bueno, yo creo que los logoterapeutas tenemos mucho que aportar allí. Frankl, en uno de sus textos decía que así como el psicoanálisis tenía como objeto hacer consciente el inconsciente instintivo, la logoterapia tiene como propósito hacer consciente lo espiritual, ¿sí? Así que creo que podemos desde esta perspectiva psicológica ayudar a que la persona despliegue esa inteligencia espiritual. Por supuesto, hay otras formas también, por ejemplo, ejercicios como los de meditación, ejercicios de ese tipo nos ayudan a ser más conscientes de nosotros mismos. Y cuando somos más conscientes de nosotros mismos, tenemos más posibilidad, por ejemplo, de desplegar nuestra libertad personal. Y en la medida en que eso se despliegue, estamos ejercitando esa inteligencia. Recordemos que toda inteligencia es también un desarrollo, un continuo hacer, ¿sí? Nadie desarrolla la inteligencia musical de la noche a la mañana, lo desarrolla en un continuo hacer con la música. La inteligencia espiritual también es el ejercicio de ella. ¿Habían otras preguntas, Paco? Sí, hay una pregunta de Sujei. Si existe algún test o alguna prueba que nos ayude a medir la inteligencia espiritual, así como lo hay para otras inteligencias. Ya, pues hace un rato estaba diciendo que hay tres elementos claves en la inteligencia espiritual. Uno es el despliegue de la libertad, otro es la capacidad de respuesta consciente, ¿sí? No de reacción, sino de respuesta consciente. Y tres, la conexión con valores que brinden experiencia o vivencia de sentido de vida. Es decir, a mayor inteligencia espiritual, mayor expresión de la libertad, mayor capacidad de respuesta consciente, mayor experiencia de sentido de vida. Entonces, hay pruebas que evalúan estos aspectos. Hay pruebas que evalúan el despliegue de la libertad, hay pruebas que evalúan la capacidad de respuesta consciente y hay pruebas que evalúan también la conexión con el sentido de la vida. No hay una no conozco una que digamos que evalúe todas estas tres en conjunto, pero hay varias desde la perspectiva logoterapéutica que evalúan una de estas tres, ¿sí? O dos de estas tres, y pueden ser herramientas que nos pueden ayudar a hacer esa evaluación. Yo tengo una pregunta, maestro. Cuando se habla de las inteligencias en general, ya sea la emocional, ya sea la matemática, ya sea la interpersonal, espacial, visual, etcétera, se hace mucho referencia a la personalidad del individuo. Es decir, a esta configuración de elementos que forjan la personalidad total. ¿Tiene que ver también la personalidad con la espiritualidad? Es decir, con la inteligencia espiritual. Sí, sí, Iván, pero no en términos de que la inteligencia espiritual dependa de, digamos, de estos rasgos de personalidad, sino más bien al revés. Esos rasgos de personalidad van a depender del poco o mediano o mucho despliegue de la inteligencia espiritual. Por ejemplo,
Si hablemos de rasgos de personalidad, vamos a poner el ejemplo de una persona que en su estructura de personalidad tienda a ser obsesiva, que tienda a ser concienzuda, ¿sí? Muy seguramente esos rasgos obsesivos pueden ayudarle a desarrollar una de las inteligencias, por ejemplo, la lógico-matemática, por ejemplo, podría ayudar mucho, ¿sí? O de pronto cualquiera de las demás, porque esa persona con rasgos obsesivos tiende a ser perfeccionista, tiende a ser muy dada al trabajo, a sentirse responsable de lo que hace, y una persona con esas características, pues seguramente va a desarrollar muy bien cualquiera de estas inteligencias, ¿sí? Pero muchas veces esta persona de rasgos obsesivos puede estar sometido a estos rasgos. Y una persona sometida no es una persona libre. Entonces, toda esta conducta obsesiva, que muchas veces tiene que ver con el miedo a sentirse insuficiente, ¿sí? Como que me hacen falta 5 centavos para el peso todos los días y los estoy completando y completando con mis actos perfeccionistas, con tener todo bajo control, sí, con los pasos, con ser una persona de pasos, de procesos, de métodos. Esta obsesión se vuelve a veces también una esclavitud misma. Y si no hago las cosas así, pues me voy a sentir mal. Pero entonces allí estamos hablando de unos rasgos de personalidad que fungen más como un verdugo. Me someto a ellos y cuando hay sometimiento no hay libertad. Pero hablamos de inteligencia espiritual cuando la persona logra darse cuenta, por ejemplo, de esas tendencias perfeccionistas, de esa tendencia un poco obsesiva, no sé si al orden, a la limpieza, esa tendencia concienzuda al método y siempre estar sujeto al método. Tiene un método para todo, tiene un método para bañarse, tiene un método para acostarse, tiene un método para todo y si se sale de ese método puede entrar en crisis. Entonces, si esa persona es consciente de ello, si esa persona se da cuenta que ha vivido sometido a esos rasgos de personalidad, si esa persona descubre que pueden vivir la vida sin tanto sometimiento a ello, ¿no? Y logra más bien captar valores. Entonces, por ejemplo, si yo capto el valor del orden, puedo ser una persona ordenada porque capto el valor del orden, pero no porque hay un mandato psicofísico allí de obsesividad que casi que me obliga a que tengo que ordenar todo así esté cansado, ¿sí? Entonces voy a ser ordenado por captación del valor y no por sometimiento a ese mandato psicofísico, a ese introyecto, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver la inteligencia espiritual con la personalidad, pero como te lo dije en un momento, no es que la personalidad entre a condicionar la inteligencia espiritual, sino al contrario. A mayor expresión de esta inteligencia espiritual, expreso una personalidad más auténtica, una personalidad más libre, una personalidad que refleja a la persona y no que refleja, digamos, todo el resultado de su aprendizaje psicológico solamente, ¿no? No refleja solo las taras psicológicas, no refleja solo las amenazas que ha percibido durante su vida y las estrategias de afrontamiento que se desarrollan en rasgos de personalidad, sino que capta un valor y lo que hace lo hace por captación de valor. Entonces, a mayor inteligencia espiritual, mayor expresión de una personalidad auténtica, una personalidad libre. A menor inteligencia espiritual, una expresión, una personalidad menos auténtica o una personalidad inauténtica. Y llamamos inauténtica una personalidad que no expresa lo libre de la persona o no expresa lo espiritual, sino que expresa todos los contenidos psicofísicos solamente. Haciendo eco a eso, surgen dos preguntas de lo que acabas de decir. Uno nos la manda Clarita desde Colombia, un saludo a Clarita Martínez, y nos Okay. pregunta que si hay un límite de la inteligencia espiritual, que si la espiritualidad tiene límite. Y Sara Martínez Basurto nos pregunta,
¿estos rasgos pueden llegar a bloquear la manifestación de lo espiritual? Okay. Bueno, para responder a la primera, pues podríamos decir que sí, ¿no? Que hay unos límites, porque en todo lo humano siempre hay límites, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de un despliegue de inteligencia espiritual cuyos límites sean el universo, no. Todo lo humano tiene límites y su expresión también, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la riqueza o la potencialidad que encontramos en la inteligencia espiritual se expresa de variadas formas en las otras inteligencias. Por ejemplo, si hablamos de lo musical, ¿sí? ¿Cuál es el límite de la creación musical? Pues quizás ninguno, ¿verdad? Salen diferentes géneros hoy en día, a veces una mezcla de un género con otro, hay un híbrido allí de género musical que puede resultar interesante. Entonces, en ese orden de ideas puede ser un poco infinito alguna de estas inteligencias, pero creo que cuando hablamos de lo humano, siempre hablamos de expresiones que tienen su techo, ¿no? O su limitación. ¿Me repites la otra pregunta, Paco, por favor? Tienes tu micrófono apagado, Paco. Sí, Sara Martínez Basurto, ¿estos rasgos pueden llegar a bloquear la manifestación de lo espiritual? Sí, pueden, digamos, como operar como barreras, por poner una metáfora, como una restricción, ¿sí? Hay una metáfora que me gusta usar. Acá en Colombia hay una piedra que se usa mucho en aspectos estéticos, que se llama piedra pómez. No sé en México si la conozcan, ¿sí es cierto? Bueno, a veces tienen otros nombres, entonces no sé, ¿no? Pero es una piedra como porosa, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una piedra pómez, a veces esa piedra puede tener unos poros muy cerrados, muy pequeños, y quizás otra piedra pómez pueda tener unos huequitos más abiertos, ¿sí? O sea, que es más porosa. Entonces, imaginémonos que estas dos piedras que yo tengo acá, una con los poros más cerrados y otra con los poros más abiertos, imaginémonos que dentro hay una lucecita, ¿no? Entonces, aunque sea la misma luz en ambas piedras, el despliegue de esa luz no es igual, porque en la piedra que tiene los poros más cerrados va a restringir la expresión de esa luz. No restringe la capacidad de la luz, no restringe ni siquiera que la luz esté allí, pero sí restringe la expresión de la luz. En cambio, en la otra piedra, como los poros están más abiertos, entonces la luz, que es la misma que la otra piedra, se hace más visible o se expresa más. En este orden de ideas, en esta metáfora, esa piedra pómez representa la rigidez de esos rasgos de personalidad. Si son rasgos muy rígidos por los procesos de desarrollo de esa persona, esa inteligencia espiritual se va a ver restringida, ¿sí? No se va a ver disminuida en su fuerza, en su capacidad. Siempre ese poder, esa potencialidad está allí presente, ¿sí? Pero sí van a cumplir una función restrictora esos rasgos, para responderle a Sara. Aprovecho para mandarle el saludo a Clarita y a Sara Martínez, quien realizó la última pregunta. Un saludo hasta la Ciudad de México, mi maestra de logoterapia, Sara Martínez. Gracias por seguir esta transmisión de AMES. AMES que tiene sorpresas, ¿verdad, maestro? Sí, Iván. Bueno, estamos ya cercanos a puertas del primer Congreso Mundial del Logohumanismo y estamos haciendo una invitación muy especial a todos los que nos están escuchando en este momento, si son psicólogos o pertenecen a otras áreas del conocimiento, de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, interesados en la logoterapia, interesados en el análisis existencial. Este es un congreso que está abierto, ¿sí? No es exclusivo para psicólogos. Es un congreso abierto para todas aquellas personas que creemos en la humanidad, que creemos en que un mundo mejor es posible. Es un congreso que está dirigido a personas interesadas en construir una
una nueva humanidad, ¿sí? Cuando hablamos de logohumanismo, estamos planteando una propuesta de humanismo fundamentados en los principios filosóficos, antropológicos, psicológicos de la logoterapia de Viktor Frankl, porque creemos que en esta propuesta integral de este gran hombre, que fue médico, psiquiatra, neurólogo, doctor en filosofía, y que hizo una propuesta, una perspectiva de pensamiento muy integral, creemos que en ella tenemos un gran aporte y un gran cimiento para una propuesta de un nuevo humanismo basado en la logoterapia. Y todos aquellos que están interesados en la logoterapia, que se sienten afines a esta perspectiva de pensamiento, ustedes tienen un encuentro con nosotros a finales de septiembre, 24, 25 y 26 de septiembre, ¿verdad? Estamos preparándonos, listos, poniendo todo nuestro amor, toda nuestra energía, nuestra entrega en esto, y creemos que va a ser una gran oportunidad para acercarse a la logoterapia, profundizar en la logoterapia y, ¿por qué no, unirse a este proyecto llamado AMES, que busca contribuir a la construcción de un mejor mundo? Pues ahí está la invitación que nos extiende Wilmer Palomares para participar en este congreso de Logo Humanismo. A las personas que recién están ingresando a la transmisión, les decimos que estamos hablando acerca del tema inteligencia espiritual. Continuamos. Sí, bueno, creo que el otro factor, ahora mencionaba tres aspectos importantes de la inteligencia espiritual. Uno de ellos es la libertad, ¿sí? Y cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de libertad de algo, porque el ser humano nunca es libre de algo. No somos libres de algo. No somos libres de nuestros condicionamientos físicos. No somos libres de la herencia genética que tenemos y que contribuye, por ejemplo, a través del temperamento, también a nuestra forma de ser, ¿verdad? Entonces no somos libres de ello. No somos libres de la cultura en la que nos desarrollamos como seres humanos. No somos libres de haber nacido en este siglo, bueno, en el siglo pasado ya, estamos, bueno, no, en los dos siglos, ¿no? Estamos compartiendo décadas de ambos siglos. No somos libres de ello. No somos libres de ser una generación post era industrial, post Revolución Francesa, post guerras mundiales, ¿verdad? Eso nos marca una gran diferencia con seres humanos de otras generaciones. No somos libres de ello. No somos libres de la historia que nos tocó vivir en nuestra infancia. Incluso no somos libres de la historia que nos hemos contado con eso que creímos que vivimos, ¿no? Recuerdo que hace unos meses atrás estaba leyendo un artículo de una investigación que se hizo en España en el 2018, que concluía, una de las conclusiones era que el 40% de los recuerdos que tenemos de la infancia no fueron ciertos. Entonces decía, wow, ya hemos construido nuestra historia, nuestra identidad en recuerdos que quizás fueron más interpretaciones del hecho que del hecho mismo, ¿no? Pero bueno, no somos tampoco libres ni del hecho ni de cómo lo vivimos, ¿verdad? De la vivencia que tuvimos allí con ese momento de nuestra historia. Entonces, cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de una libertad de algo. Estamos hablando siempre de libertad ante algo. El ser humano no es libre de sus condicionamientos, sino que es libre ante ellos. Libre para elegir siempre una postura. Por ejemplo, hace un rato estábamos hablando de rasgos de personalidad, ¿sí? Esos rasgos en algunas personas pueden convertirse en unos patrones muy fuertes, ¿sí? Que regulan a la persona, que la gobiernan, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de libertad, estamos hablando también de libertad ante esos patrones, ante esos rasgos. No estamos hablando de libertad de esos rasgos, porque están allí. De hecho, cuando hablamos de una terapia que esté orientada a intervenir aspectos de la personalidad, no estamos intentando cambiarle la personalidad a nadie, porque de eso no se trata, pero sí que pueda confrontar esos patrones y que pueda autorregularse, ¿verdad? Ejercer autogobierno, ¿sí? Ante ellos, porque no vamos a ser libres de ellos, ¿no?
No se trata como de resetear nuestra cabeza, ojalá fuese así de fácil, pero sí de ser libre ante ellos. Entonces somos libres ante las condiciones. Por ejemplo, estamos viviendo una situación que nos toca a todos. Rara vez hemos vivido algo así. De pronto, para quienes conocen algo de la historia de Colombia, de pronto tendrán idea, en Colombia las guerrillas han durado mucho tiempo, ok, pero no en todos los países hay guerrillas. Un país tiene un problema, otro país tiene otro problema, pero hoy estamos ante una situación donde el problema es común, donde el problema lo estamos viviendo todos. No solamente la presencia de un virus, sino también todo lo que eso conlleva, el confinamiento y todo lo que ya pues todos sabemos muy bien desde la experiencia. Pero aunque no somos libres, Iván, Paco, y ustedes lo saben también muy bien, no somos libres no somos libres del coronavirus, no somos libres del COVID, no somos libres de las consecuencias sociales, políticas, económicas, sí somos libres ante ello. ¿Sí? Y allí donde se despliega la inteligencia espiritual. Sí que necesitamos hoy de inteligencia espiritual, de esa capacidad del ser humano, de esa capacidad de no determinarse por las condiciones que estamos viviendo. ¿Sí? Pero aparte de ello, esta inteligencia espiritual, les decía, tiene otro componente muy importante y es la capacidad de ofrecer una respuesta consciente. A mayor inteligencia espiritual, mayor capacidad de respuesta consciente. ¿Qué es lo contrario a la respuesta consciente? Pues la reacción, ¿sí? Una conducta reactiva que puede, o un pensamiento reactivo, una emoción reactiva, ¿sí? A la cual también nos sometemos y que cuando la realizamos, pues no es sorpresa para nadie, ¿sí? Porque aunque ya todos saben que reaccionamos así, pero en la medida en que desarrollamos esa inteligencia espiritual, podemos ir cambiando de patrones de reacción permanente a una respuesta consciente, una respuesta elegida. Cambiar el libreto que siempre hemos tenido, ¿sí? Que al cambiar ese libreto las personas se sorprendan y digan, wow, y Paco, ¿aquí qué pasó? Iván, este no es el Iván que yo conozco, este no es el Wilmer que yo conozco. Pues que sean renovaciones de nuestro ser, gracias a esa inteligencia espiritual, que podamos responder de otra manera, que cambiemos los libretos, ¿sí? Recordemos que la mirada de los demás siempre ejerce una gran presión sobre nuestra vida, ¿no? Y muchas veces queremos ser leales a esa mirada de los demás, ¿sí? Que nos sigan viendo de la misma manera. Y a veces queremos proteger esa identidad que hemos construido como si fuese una cosa muy, muy valiosa, pero a veces esa identidad puede ser muy nociva para nosotros mismos, o para usar un término más de psicología popular actual, muy tóxica, ¿verdad? Una identidad muy tóxica. Entonces nos quedamos allí atrapados en una identidad que puede no ser muy sana para nosotros mismos. Así que esa respuesta consciente nos hace avanzar como personas, nos legitima como seres humanos. Esa respuesta consciente es casi como una especie de graduación de humano. Tenemos que calificar como humanos. Yo sé que eso a veces suena feo, ¿no? Cuando la gente dice, no, pues yo ya soy humano, ya califico como humano. Pero me refiero a que esa potencialidad se exprese. Cuando la inteligencia espiritual se expresa y puedes progresivamente cambiar reacciones por respuestas conscientes, entonces estás calificando como humano, porque estás expresando toda tu potencialidad como humano, ¿sí? Y para ir terminando entonces, el tercer aspecto que les mencionaba, la inteligencia espiritual es también la capacidad del ser humano de conectarse con valores, ¿sí? De conectarse con valores. Yo comparo esto, Paco, Iván, por ejemplo, todos tenemos, o la gran mayoría, pues, tenemos un aparato de estos, ¿verdad? Un smartphone. Ese smartphone tiene una antenita y afuera de nuestras ciudades hay grandes antenas repetidoras de los operadores de telefonía. Pero, ¿de qué sirve este aparato? ¿De qué sirve este aparato si la antena se llegara a dañar?
Pues evidentemente, pues podemos seguir usándolo de despertador, de alarma, de calculadora, no sé qué otras funciones, bueno, pero realmente no compramos esto para tener un despertador, ¿verdad? O sea, es un valor agregado. No compramos esto para obtener una calculadora, es un valor agregado. Si esa antena se daña, esto perdería sentido. Tendríamos que pensar, bueno, nos tocó comprar otro smartphone, ¿sí? Nos tocó estrenar, renovar, porque esa antenita es vital, ¿sí? Porque esa antena se conecta con la señal de esa antena repetidora y esa conexión es la que hace que eso tenga sentido en nuestros bolsillos, en nuestro escritorio, ¿sí? Entonces, en la vida humana es más o menos igual, ¿no? Es una metáfora. Víctor Frankl llamaba, también le llamaba la conciencia, ¿verdad? Como órgano de sentido y esa voluntad de sentido como esa conexión, ¿sí? ¿Qué sucede cuando la conexión entre esta antenita y la antena de afuera no está bien, no es fluida? Entonces los datos no funcionan bien, la llamada no se escucha bien y no sirve, ¿verdad? Tiene que haber una tensión, ¿no? Una tensión en la conexión que sea firme, que sea estable, ¿sí? Entonces esto cobra sentido. Entonces, ese tercer elemento de la inteligencia espiritual es la capacidad del ser humano de conectarse con valores que hay en el mundo, que están en el mundo, que son cualidades del mundo, y que al conectarnos con ellos podemos convertirlos en vivencia, ¿sí? Por ejemplo, hace un rato hablábamos de la intelectualidad, entonces ese valor de la intelectualidad para muchos es algo valioso, y para quien es valioso la intelectualidad, está en un centro comercial y pasa por una librería y se siente tentado, seducido a entrar a la librería, no a comerse un helado, a la librería. Y sale con un libro de ahí, ¿verdad? Y los que no son tan atraídos por lo intelectual ven esa decisión como extraña, ¿no? Como, ¿por qué un domingo comprando libros? ¿Por qué no te compras otra cosa? Pues porque es atraído por ese valor. Y cuando vive ese valor, tiene una experiencia significativa, una experiencia de sentido. Entonces, hablamos de inteligencia espiritual también cuando las personas se conectan con aquello que les es valioso y al vivenciarlo, tienen la experiencia de una vida profunda, de una vida plena, de una vida significativa. A mayor inteligencia espiritual, mayor despliegue de la libertad, mayor posibilidad de respuesta consciente y mayor posibilidad de una vida llena de sentido. Excelente, excelente metáfora. Tristemente el tiempo se nos está yendo y tenemos muchísimas, bueno, exageré, ¿verdad? Tenemos varias preguntas, no muchísimas, pero sí varias preguntas. Creo que algunas han quedado contestadas ya con un poquito con lo que tú dices. Dice, Juan López pregunta, ¿cuáles valores considera como superiores, por favor? Laura Pérez, nuestros recursos espirituales, ¿son ese despliegue de la inteligencia espiritual? Y por aquí déjame, te las leo todas y Paco, vamos ojalá. por partes, hombre, vamos por partes, Paco. que, Bueno, lo primero, creo que es la pregunta de Juan. Sí, hablaba de valores superiores, porque no todos los valores tienen la misma valiosidad, ¿sí? Es como hablar de los billetes, los pesos o los dólares. Un cero cambia todo, ¿cierto? Una cosa es un billete de $1, otro tenga un 10, un 100, bueno, no sé, lo cambia todo. Entonces, aunque es dinero, aunque es un valor económico, un billete es más valioso que el otro. Entonces, los valores son igual, hay valores más valiosos que otros por diferentes criterios. Por ejemplo, un valor puede ser más valioso que otro porque es un valor más duradero, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un valor sensible, como disfrutarnos el helado de chocolate o leernos un libro, pues la experiencia es más duradera de la lectura del libro que la experiencia de comernos un helado de chocolate. Ese valor sensible es un valor, es un disfrute de la vida, pero en duración lo intelectual es más duradero. Pero pueden haber otros criterios, la duración, el que tenga mayor impacto en la sociedad. Por ejemplo, si yo vivencio un valor ético como la justicia, quizás tiene mayor impacto en la sociedad que vivenciar un valor meramente vital como comerme algo nutritivo, por ejemplo, que me va a beneficiar a mí, por supuesto, pero no a toda la comunidad. Entonces, sí hay valores que son más valiosos
por criterios como los que he mencionado y por otros que pudiéramos mencionar también. ¿Cuál es la otra pregunta, Paco? Sí, se nos están juntando, les pido de antemano a todos una disculpa, no las voy a poder leer todas porque realmente Wilmer no me deja que se las lea todas juntas, entonces si no, no vamos a acabar nunca. Déjame la encuentro, aquí está, es que ya hace tanto que pasó por lo mismo que son, aquí está. Laura Pérez, ¿nuestros recursos espirituales son ese despliegue de la inteligencia espiritual? Sí, esos recursos que poseemos, esos recursos espirituales, el ejercicio de ellos, el despliegue de ellos, es lo que va posibilitando que esas capacidades del espíritu se manifiesten de manera más constante y permanente en nuestra vida. Déjame ver, aquí tengo. ¿Qué valores son los que deberíamos buscar en una relación afectiva? Bueno, yo creo que el mundo de valores es amplio. Bueno, digamos que los valores, el grupo de valores puede ser reducido, ¿cierto? Pero las posibilidades de vivenciar esos valores es muy amplio. Yo creo que en una relación afectiva podemos vivenciar todos los valores. Por ejemplo, lo sensible, disfrutar de la relación, del contacto físico, ¿verdad? De la sexualidad, pues por supuesto que hay que vivirlo. Si solo se reduce a la experiencia sensible, pues nos estamos perdiendo de la vivencia de otros valores también en el vínculo de pareja. Podemos vivir incluso valores sagrados en el vínculo de pareja, ¿sí? El reconocimiento del otro, legitimar al otro, ¿sí? En la diferencia, es un valor sagrado también, porque estoy reconociéndole en su dignidad, ¿verdad? Entonces, respetar esa diferencia es la vivencia de un valor sagrado, un valor ético, ¿no? Creería entonces, para responder de forma breve, que podemos vivenciarlos todos, ¿sí? Pero siempre los valores superiores van a dar más experiencia de sentido que los valores inferiores. Muchísimas gracias. Como les repito a las personas que nos enviaron sus preguntas, una disculpa porque no las podemos leer todas. Espero que se hayan contestado algunas. Sé que se contestaron con lo que el maestro Wilmer nos estuvo comentando, pero estamos sobre la hora para respetar el tiempo de todos ustedes y sobre todo también del maestro, que sabemos que ha tenido un día pesado, ¿verdad? Entonces ya es algo, si lo ven ahí que medio cabecea es porque ya tiene sueño. Entonces ya, ese en realidad es por eso. No sé si hay algo más que quieras agregar, Iván. Gracias, Paco. Pues una vez más, invitarlos al congreso, primer congreso de Logo Humanismo, que se va a llevar a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre, ¿cierto, maestro? Sí, correcto, Iván. ¿Dónde podemos encontrar la información? Bueno, en la página www.logohumanismo.org, allí hay una sección que dice Congreso, allí pueden tener toda la información acerca de las fechas, tiene un valor pues muy económico, casi que es un valor simbólico, también están los diferentes ponentes, todo el programa y el objetivo que tiene este encuentro va a ser virtual, así que podemos participar desde nuestras ciudades, nuestros países, desde la comodidad de nuestro hogar o nuestra oficina, estar presentes allí. Si no podemos estar toda la jornada de estos 3 días, también va a quedar grabado todo el contenido y las personas que participen podrán también en esa semana actualizarse de las ponencias o de los momentos que no pudieron participar. Gracias, maestro. También en la página de Facebook, ¿verdad, Paco? Pueden encontrar información. Así es, entrando directamente, los que nos están viendo por la página de AMES, ahí en eventos ya está también la publicación para nuestro próximo congreso y se van a encontrar a todos los ponentes y como dice el maestro Wilmer, efectivamente es un costo muy, muy accesible, son $35 americanos, que creo que para un congreso de índole internacional creo que es bastante accesible. Tenemos límite de personas porque las plataformas sabemos que no las podemos abrir a eternum, sino tienen su límite. Entonces, les pedimos que se inscriban
para que participen en este encuentro mundial de logohumanismo. Muchísimas gracias, Paco. Gracias, maestro Wilmer. Claro, va a haber conferencistas de alto nivel como el que hoy nos acompaña y Gracias. aprovecho para extenderles la invitación a la próxima charla con sentido, que será el próximo martes 1 de septiembre. Estará con nosotros la logoterapeuta colombiana Clara Martínez. Estará también con nosotros Alberto Araica, teólogo y logoterapeuta nicaragüense, y también el logoterapeuta congolés Kitimwa Lukangaki. El tema que trataremos en el próximo conversatorio, también será un conversatorio, se titula Expresiones del poder desafiante del espíritu en tiempos de adversidad e incertidumbre. Pueden encontrar esta transmisión igual a través de nuestra página oficial de Facebook. El próximo martes 1 de septiembre en punto de las 8 de la noche, horario de Colombia, México y Perú, 10 de la noche, horario de Argentina, 7 de la tarde, horario de Costa Rica. Muchísimas gracias, amigos. Imperdible esa conferencia. Imperdible. Entonces, les agradecemos, amigos, por seguir esta transmisión. Muchísimas gracias, Paco, por acompañarnos. Gracias, maestro Wilmer. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Gracias, un saludo a todos. para todos los que están allí conectados. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto. Que descansen. Chao.